Cuando el sistema se apaga, emerge la verdad más incómoda del fútbol de élite: no gana quien mejor juega, sino quien mejor decide. En Múnich, el Barça dejó de ser reconocible, perdió ritmo, perdió claridad, y por momentos, perdió autoridad. Pero en ese escenario apareció lo que no se puede entrenar del todo: el instinto. Ewa Pajor no solo marcó, interpretó el partido antes que nadie. Y ese detalle, aparentemente mínimo, puede cambiar el destino de toda una Champions. Porque en estas noches, no manda el juego, manda la precisión. El Barcelona entró al Allianz con la narrativa de dominio absoluto, pero el partido lo obligó a jugar incómodo desde el inicio. La posesión dejó de ser una herramienta de control y pasó a ser un recurso sin profundidad ni amenaza constante. Las conexiones entre líneas se rompieron en momentos clave, generando una sensación de equipo fragmentado. No fue un problema puntual, fue una advertencia estructural ante un rival que supo interpretar los tiempos. El Bayern no necesitó imponer su estilo, le bastó con desordenar el ritmo del Barça para neutralizarlo. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿qué pasa cuando el sistema no responde? Porque en ese punto, todo cambia, y alguien tiene que asumir el protagonismo. El partido comenzó con una aparente normalidad, pero rápidamente se convirtió en un escenario incómodo para el conjunto azulgrana. Las jugadoras no encontraban líneas de pase limpias y el juego interior perdió fluidez en los primeros minutos. El equipo se vio obligado a recurrir a envíos exteriores sin la precisión habitual que lo caracteriza. Esa falta de claridad generó dudas que se trasladaron a la toma de decisiones en zona ofensiva. No era el Barça dominante que controla cada fase del juego con naturalidad. Era un equipo que empezaba a reaccionar más que a imponer. Y eso, en una semifinal, es un síntoma que no se puede ignorar. A medida que avanzaba el partido, el control emocional también empezó a fluctuar en el conjunto culé. Las imprecisiones no solo afectaban al juego, sino también a la confianza colectiva. El Bayern detectó ese momento y aumentó la presión en los sectores clave del campo. El Barça comenzó a jugar más lejos del área rival, perdiendo profundidad progresivamente. Y cuando un equipo como este pierde metros, pierde también su esencia ofensiva. La sensación era clara: algo no estaba funcionando. Pero incluso en ese caos, existía una salida. El equipo catalán intentó recuperar su identidad a través de la posesión larga, pero sin eficacia real. El balón circulaba, pero no generaba desequilibrio ni superioridades claras en el último tercio. Las defensas rivales se sentían cada vez más cómodas ante ataques previsibles. Y cuando la previsibilidad se instala, el peligro disminuye drásticamente. El Barça necesitaba algo distinto, algo que rompiera esa dinámica. Algo que no dependiera del sistema. Y ese algo estaba a punto de aparecer. El ritmo del partido no favorecía al Barcelona, que veía cómo cada intento se diluía antes de llegar al área. Las decisiones en los metros finales carecían de contundencia y precisión. El Bayern, sin dominar, lograba sostener el equilibrio del encuentro con inteligencia táctica. Y eso generaba una tensión creciente en cada jugada ofensiva del Barça. El tiempo avanzaba y la sensación de urgencia comenzaba a instalarse. Era el tipo de partido que se escapa si no aparece un factor diferencial. Y ese factor tenía nombre propio. La falta de agresividad ofensiva fue otro de los elementos que condicionó el rendimiento colectivo. El equipo no atacaba con la intensidad habitual y eso facilitaba el trabajo defensivo rival. Cada acción parecía incompleta, cada intento carecía de convicción plena. Y en ese contexto, los detalles se vuelven decisivos. Porque en partidos grandes, no hay margen para errores repetidos. El Barça necesitaba precisión, no volumen. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar. Cuando todo parecía inclinarse hacia un partido cerrado y sin claridad ofensiva, surgió la diferencia. No desde el sistema, no desde el colectivo, sino desde la lectura individual. Porque en el fútbol de élite, hay jugadoras que interpretan el juego antes que ocurra. Y ese tipo de talento no depende del contexto. Depende del instinto, de la experiencia y de la mentalidad competitiva. El Barça no encontraba soluciones, pero tenía una respuesta. Y esa respuesta llevaba el número 9. Ewa Pajor no necesitó un partido brillante para ser determinante, le bastó con entender el momento exacto. Su gol en el minuto 8 fue una combinación perfecta entre lectura, posicionamiento y ejecución. Mientras el equipo aún buscaba su ritmo,
ella ya había encontrado el espacio correcto. Ese tipo de acciones no son casualidad, son producto de años de repetición y aprendizaje. No es solo instinto, es una construcción silenciosa de hábitos competitivos. Y cuando llega el momento, simplemente aparece. Ahí es donde se separan las grandes jugadoras del resto. La jugada colectiva tuvo calidad, pero la definición marcó la diferencia absoluta en el resultado. No era una ocasión sencilla, requería precisión, calma y confianza en milésimas de segundo. Pajor ejecutó como si el partido dependiera de ese instante. Y en cierto modo, así fue. Porque en partidos cerrados, un solo gol puede cambiar toda la narrativa. Y ella lo sabía antes de tocar el balón. Esa anticipación es lo que define su impacto real. Mientras el resto del equipo intentaba ajustar su juego, Pajor ya había impuesto una ventaja concreta. Ese tipo de goles no solo suma en el marcador, cambia el estado emocional del partido. El rival se ve obligado a reaccionar y el propio equipo gana margen para reorganizarse. Es un efecto inmediato que transforma la dinámica del encuentro. Y eso no siempre se valora en su justa medida. Pero es determinante en eliminatorias de alto nivel. Y Pajor lo ejecuta con naturalidad. El valor de una delantera así no está en la cantidad de ocasiones que necesita, sino en la eficacia. Puede desaparecer durante fases del juego, pero siempre está lista para aparecer en el momento clave. Eso obliga a las defensas a mantenerse en alerta constante. Y genera espacios indirectos para el resto del equipo. Es una amenaza permanente incluso cuando no toca el balón. Y ese impacto invisible es parte de su grandeza. Pero lo más relevante aún está por venir. Su capacidad para decidir partidos en contextos adversos la convierte en una pieza única dentro del sistema. No necesita que todo funcione a la perfección para rendir. Se adapta al caos, lo interpreta y lo convierte en oportunidad. Y eso es algo que no todos los equipos tienen. El Barça lo posee, pero también empieza a depender de ello. Y esa dualidad abre un nuevo debate. Porque no todo es tan positivo como parece. El gol no solo adelantó al equipo, también condicionó el resto del partido en términos tácticos. El Bayern tuvo que asumir más riesgos y eso generó espacios en transición. El Barça pudo respirar, reorganizarse y recuperar parte de su identidad. Pero la raíz del problema seguía presente. El equipo no fluía con naturalidad. Y eso no se soluciona con un solo gol. Aunque ese gol cambie el destino inmediato. Y es precisamente ahí donde surge el siguiente nivel de análisis. Porque cuando una jugadora marca la diferencia de forma tan constante, cambia la estructura del equipo. No solo en el campo, también en la forma en que los rivales lo estudian. Y eso puede convertirse en ventaja o en vulnerabilidad. Todo depende de cómo evolucione el colectivo. Y ese será el verdadero desafío en lo que queda de Champions. Porque lo que viene exigirá mucho más que instinto. El Barça ganó, pero dejó una señal clara, el dominio ya no es absoluto. Pajor resuelve, pero depender de una sola vía ofensiva es un riesgo en fases decisivas. Si el equipo no recupera su fluidez colectiva, los rivales encontrarán la forma de aislarla. Aún así, tener una delantera con este nivel de precisión mantiene al equipo vivo en cualquier contexto. La Champions no premia al más vistoso, sino al más eficaz. Y hoy, el Barça sobrevive por eso, no por su mejor versión.